aquí para lo que es la sustentación del bachiller Robert Jairo Anaya Chuñoca, aspirante a licenciado en filosofía, con la tesis Los fundamentos existencialistas de la logoterapia de Viktor Frankl. A continuación pasamos a dar lectura de lo que es la resolución que hace posible que el señor Robert Anaya esté aquí presto para la sustentación. Damos paso a la lectura. Buenos días. Siguiendo con el protocolo establecido, lectura de la resolución de canal número 206-2025 SAFH-UNFB, distrito pedido número 041-2025 OGGE-FH-UNFB, el 30 de julio del 2025, con NT 46333 de la Oficina de Grados en Gestión de Egresado, el expediente FHU-100, seguido por el bachiller en filosofía, Anaya Chuñoca Robert Jairo, quien solicita la resolución de expedito para optar el título profesional de licenciado en filosofía, considerando que con resolución rectoral número 3164-2024 CU-UNFB del 6 de marzo 2024 se encarga a partir de la fecha de manera temporal y excepcional las funciones de decano en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal del Dr. Raúl Ernesto Porras Valle, docente ordinario principal a tiempo completo de la Facultad de Ciencias Sociales, en aplicación a lo dispuesto en la 13ª disposición complementaria y transitoria del Instituto, con la finalidad de garantizar la continuidad del funcionamiento de la referida facultad y en tanto se lleve a cabo la elección del decano titular. Que mediante la resolución rectoral número 2900-2018 CU-UNFB del 25 de junio de 2018 se aprobó el nuevo reglamento general de grados y títulos de la Universidad Nacional Federico Villarreal, el mismo que establece lo siguiente: dejarse en efecto todas las normas y disposiciones que supongan al presente reglamento, artículo segundo de la RR número 2900-2018 CU-UNFB, de fecha 25 de junio de 2018, que aprobó el nuevo reglamento general de grados y títulos de la UNFB. Que luego de haberse aprobado el nuevo reglamento general de grados y títulos de la UNFB, el mismo que establece las normas, instancias, requisitos, criterios y procedimientos a seguir para la obtención de los grados y títulos de la UNFB, y el artículo 17, el nuevo reglamento señala que el título profesional es otorgado por la universidad a nombre de la nación, luego de la obtención del grado académico de bachiller previa aprobación de una tesis o trabajo de suficiencia profesional. El artículo 20 del presente reglamento general de la UNFB asimismo dispone por la presente modalidad que el bachiller deberá presentar una tesis de su especialidad en la cual hace demostrable los resultados y la discusión de los mismos en una investigación básica o aplicada. Debe seguir el procedimiento establecido en lo que corresponde al título tercero, presentando su plan de tesis según anexo 1 y su tesis según el anexo 3 del presente reglamento. Que a la revisión del expediente administrativo se advierte que el bachiller ha cumplido con todos los requisitos exigidos por el título segundo, capítulo tercero del título profesional del Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Que en mérito de las facultades otorgadas como decano, el doctor Raúl Ernesto Porras Lavalle se acordó aprobar el otorgamiento de la resolución de expedito para la obtención del título profesional en filosofía al bachiller Anaya Chuñoca Robert Jairo, disponiendo la emisión de la resolución de canal respectiva. De conformidad con el Estatuto y el Reglamento General de esta Casa Superior de Estudios, la resolución número 3164-2024 CU-UNFB del 6 de marzo del 2024 se resuelve. Artículo primero. Declarar al bachiller en filosofía Anaya Chuñoca Robert Jairo expedito para optar el título de licenciado en filosofía por la modalidad de tesis, resolución rectoral 2900-2018 CU-UNFB del 25 de junio del 2018 y resolución RN 3518 del 2006. Artículo segundo. Encargar a la Oficina de Grados y Gestión del Egresado de la Facultad de Humanidades el cumplimiento de la presente resolución. Regístrese y comuníquese, firmado por el doctor Raúl Ernesto Porras Lavalle y por la magíster Rosalín Francisca Cancino Verde, el primero decano de la Facultad de Humanidades y la segunda secretaria académica. Muchas gracias por la lectura. A continuación, pasamos a lo que es la sustentación de la tesis, los fundamentos existencialistas de la logoterapia de Viktor Frankl. Tiene usted 20 minutos, señor Robert Anaya, 20 minutos. Lo vamos a estar observando desde las sillas, así que esto empieza a correr el tiempo en un minuto.
Buenos días con todos los asistentes. Muchas gracias por asistir. El día de hoy vengo a presentar y a sustentar la tesis Los fundamentos existencialistas de la logoterapia de Víctor Frank. Para iniciar la sustentación de esta tesis, vamos a ver el planteamiento del problema. ¿Por qué surgió en este caso la tesis? Bueno, la logoterapia es una de las formas de tratar a los pacientes en la psicología, una de las formas más clásicas, en la cual consiste en que el individuo tiene algún tipo de conflicto o crisis bajo las decisiones que toma y el psicólogo lo ayuda a afrontar esa crisis. Sin embargo, hay poca investigación con respecto a la relación entre lo que es la logoterapia y su fundamento filosófico, ya que toda corriente psicológica o toda escuela psicológica tiene un énfasis en la filosofía. Entonces, lo que propone esta tesis como problema fundamental es saber cuáles son esos matices filosóficos que plantea la logoterapia y exactamente el existencialismo. Es por eso que la primera pregunta es: ¿de qué manera el existencialismo fundamenta y orienta los principios filosóficos de la logoterapia en la obra de Víctor Frank? Este es el principal problema a hallar en la investigación. De este problema se derivan tres de forma consecuente. El primer problema es cómo el existencialismo influyó en el desarrollo de la logoterapia. La segunda pregunta específica vendría a ser: ¿qué aspectos de la filosofía existencialista es más evidentes en la logoterapia? Y la tercera pregunta específica sería: ¿qué es lo que hizo que estas influencias se expresen en la práctica terapéutica y en la teoría de Frank? Bueno, para ir avanzando con respecto a la investigación, vamos a avanzar con el marco teórico. Para entender lo que es la logoterapia y el existencialismo, hemos recurrido a las fuentes de autores principales. La logoterapia, como busca un sentido en la existencia, es por eso que se escogió autores clásicos del existencialismo. En el caso principal, tenemos a Søren de Kierkegaard, con dos obras fundamentales que hemos analizado. La primera es El concepto de la angustia y la otra es Temor y temblor. De estas dos obras vamos a sacar el concepto de la idea de la angustia, cómo la angustia motiva al hombre a cambiar en diversas realidades, la subjetividad y el salto de fe. En el caso de Heidegger hemos utilizado la obra Ser y Tiempo. En esta obra vamos a rescatar el concepto de la muerte y la posibilidad más inmediata o fundamental que tiene el ser humano. Con respecto a otro autor existencialista, y en el caso de Francia, Jean-Paul Sartre, con dos obras como El ser y la nada y El existencialismo es un humanismo. En este caso, con respecto a Sartre, hemos escogido o agarrado el concepto de la libertad y la responsabilidad radical. Y con parte de la logoterapia de Víctor Frank hemos escogido sus dos obras principales. Primero, El hombre en búsqueda de sentido, y la segunda, que es La psicoterapia y el humanismo. De estas se van a extraer ideas de la angustia, la libertad y la búsqueda del sentido. Ideas que, como hemos podido notar, se repiten o se van a repetir, o haber una relación entre lo que plantean los filósofos existencialistas y las propuestas de Víctor Frank. Análisis de resultados. ¿Qué hemos ido encontrando a medida que hemos investigado? Pues, primero, con respecto a Søren de Kierkegaard, hemos encontrado el concepto de la libertad, un concepto que nos genera angustia. Cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, esta decisión radica en miles de posibilidades, y esas miles de posibilidades podrían generarnos una angustia al momento de decidir. Para Kierkegaard, el ser humano atraviesa ciertos momentos, o como él llama, esferas de la realidad, donde el ser humano decide cómo vivir. Sin embargo, esta decisión le genera insatisfacción, o como él llama, angustia. La primera forma de vivir debido a nuestra libertad es la esfera estética, donde vive el esteta, aquella persona que siente satisfacción de forma inmediata, siente el placer de forma inmediata y vive de esa forma. Sin embargo, sin pensar en las posibilidades que tiene, simplemente se guía bajo el placer. Sin embargo, cuando llega la angustia a esta persona o a este individuo, el esteta, cuando el individuo se da cuenta que buscar placeres no lo lleva a nada, está buscando y sigue o encuentra, pero de nuevo nace esa necesidad, encuentra un vacío existencial. Eso es lo que le ocurre al esteta. Y es por eso que después va a tener que asumir responsabilidades. Entonces decide, en este caso, tomar una decisión más responsable y entra a una esfera siguiente, la esfera ética. Sin embargo, hay un punto fundamental
la angustia. El esteta siente insatisfacción de lo que ya ha logrado, ¿no? O de lo que ya tiene, que es su placer inmediato, ¿no? Se cansa y sube una siguiente esfera, que es la esfera ética, que le va a asumir responsabilidades. Con respecto a asumir responsabilidades, ¿no? La persona que está aquí ya seguía bajo las normas, sigue reglas o patrones. Por ejemplo, buscar un trabajo, ¿no? Escoger una profesión, el casarse, ¿no? Y formar una familia. Sin embargo, la vida ética y con decisión y responsabilidad asume también una insatisfacción, una angustia que Kierkegaard plantea de que cuando el ser humano no se siente satisfecho con la decisión que ha tomado. ¿Por qué? Porque como tiene esa posibilidad de escoger diversas posibilidades, o peor aún, cuando se plantea lo que es y lo que no puede ser, en ese caso genera esa insatisfacción. Pero ¿qué pasaría en el caso de las personas que no sienten esa angustia? Entonces, para esto Kierkegaard plantea la siguiente esfera, la esfera religiosa. Con respecto a la esfera religiosa, Kierkegaard plantea de que el ser humano podría acercarse a una relación con lo divino, a lo que después se llamará, para poder acceder a esto, el salto de fe. Lo que ocurre es que el ser humano podría tenerlo todo, por ejemplo, familia, hogar, pero ¿qué ocurre cuando accedemos a un llamado superior? A algo que no sabemos qué pasará o qué ocurrirá. Y es lo que le pasó a él. Kierkegaard era una persona que se había comprometido. Él era feliz con ese compromiso, pero sin embargo decide renunciar a ello, hace un llamado mejor, hace un llamado para hacer filosofía. Él se planteaba, ya con su vida hecha de hacendado, qué decisión tomar, ¿no? Seguir una vida familiar de hacendado o dedicarse a la filosofía. Entonces, él hace caso a ese llamado. Claro, la gente normal diría, oye, pero ¿por qué, no? ¿Por qué decides dejar de lado tu vida tranquila? Una vida donde eras muy respetado, donde te ibas a casar, pues es por algo mayor, con algo mayor. Y hacer ese salto a la esfera religiosa, algo mayor, Kierkegaard lo llama el salto de fe, que es algo absurdo e inexplicable. A veces tomamos decisiones fuera de nuestro conformismo, de nuestras reglas, y pareciera que ser lo más incuestionable, lo más irracional. Y Kierkegaard lo plantea, esto de la esfera religiosa, con un caso, que es el caso de Abraham. Abraham, en este caso, es mandado a que mate a alguien. Su esfera ética le dice que no. Sin embargo, su relación con lo divino, con Dios, le dice que lo haga. Él no sabe por qué. Esto le genera angustia. Y esa angustia hace que él tome la decisión. Lo va a hacer, pero no sabe por qué, no sabe el resultado. Solo va a dar un paso hacia adelante. Es absurdo, ¿no?, que le hayan pedido algo como matar a alguien, y sobre todo una divinidad. Pero había un propósito que él desconoce. Pero ahí consiste el salto de fe. Con respecto al siguiente autor, Martin Heidegger, vamos a recoger el concepto del Dasein, el ser ahí, donde el ser humano está en el mundo y carece de existencia definida. El ser humano, en este caso, no sabe, en este caso, qué es, ¿no? A diferencia de un objeto que tiene una esencia predeterminada, el ser humano puede escoger en diversas posibilidades. Aparte, el hombre determina su esencia. A medida que vamos viviendo, vamos determinando quiénes somos. Y la tercera, el hombre posee una existencia indeterminada. El hombre puede cambiar constantemente a medida de cada decisión que tomamos. Entonces, para Heidegger, el hombre es arrojado al mundo y en el mundo puede escoger lo que desea. Puede escoger un montón de posibilidades. Sin embargo, al ser humano le va a generar una angustia, un pequeño conflicto, y es saber qué es. ¿Qué es? ¿A dónde va también? De tantas preguntas que se hace el ser humano, preguntas que ninguna llega a una resolución, la única respuesta que llega al ser humano es a esto: tarde o temprano va a morir. No sabemos qué seremos, a dónde iremos, pero sí sabremos que vamos a morir. La muerte es la única certeza que existe en el mundo, la única. De ahí que Heidegger plantea ese concepto llamado el ser para la muerte. Hemos nacido para morir. Sin embargo, este concepto no hay que tomarlo de una forma negativa, sino la muerte de una forma positiva. ¿Por qué? Porque esto nos invita a vivir de forma auténtica. ¿Qué ocurriría si un doctor nos dice que hoy es nuestro último día de vida? Probablemente muchas personas no estarían aquí, ¿no? Estarían en otro lugar o haciendo algo que tanto les gusta.
Sin embargo, eso consiste en pensar en la muerte, vivir de forma auténtica, hacer lo que realmente desea. Pero ¿qué pasa cuando alguien no piensa en la muerte? Piensa que la vida será larga, infinita, vive una vida inauténtica, vive sin angustia de la muerte y vive en rutina. Literalmente no viviría, ¿no? Sobreviviría día a día. Y con respecto a Sartre, escogemos el concepto de la libertad. Hay una frase muy popular en Sartre que es: la existencia precede a la esencia. El ser humano nace, ¿no? Pero no sabe cuáles son sus características constitutivas. Existe, pero no sabe para qué. Entonces el hombre toma su elección, pero su elección da una libertad. La libertad de poder escoger lo que desea. Pero esta libertad lo caracteriza algo: la responsabilidad. Claro, es nuestro derecho a escoger, pero también será una carga asumir las consecuencias de esa acción. De ahí otra frase, ¿no?, que lo va a condecorar: el hombre está condenado a ser libre. ¿Por qué es una condena? Porque no pedimos nacer. Y es una carga cada elección que vamos a ir tomando. Esta carga genera también una angustia existencial. Del autor Viktor Frankl escogemos lo siguiente en su teoría de la logoterapia. El ser humano busca un sentido a su existencia. Sí, lo único que no se le puede arrebatar al ser humano es encontrar el sentido al vivir. Para Viktor Frankl, toda persona que asiste a un psicólogo asiste porque tiene un problema, una dificultad. ¿Qué dificultad? La de no saber por qué está aquí, o ya no encuentra un sentido a su existir. Casos muy generales: la depresión, la ansiedad, el estrés. Entonces el ser humano ya no encuentra un sentido a su existencia. Entonces para él lo más importante es eso: el ser humano busca un sentido. Sin embargo, este sentido se caracteriza por dos aspectos: la libertad y la responsabilidad. La libertad de hacer lo que queramos, una libertad de acción, y una libertad de reacción. ¿Qué es una libertad de reacción? Hay cosas de las cuales no podemos controlar, pero que nosotros podemos saber cómo actuar frente a ello. El ejemplo de esto es cuando Viktor Frankl es encerrado en los campos de concentración y no puede actuar de una forma distinta, pero está encerrado en un campo de concentración, pero sí puede tomar una reacción distinta, la reacción de superarse, la reacción de seguir luchando. Entonces todavía queda libertad. El ser humano no puede tal vez escoger algo, pero sí la forma en cómo va a reaccionar, cómo actuará después. Entonces el ser humano busca una respuesta correcta en su vida, pero aquí podría generar un vacío existencial. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Cuál es el sentido de existir? Y pueden haber dos caminos: el camino donde uno se apega a lo material, al individualismo, a una vida de placeres, donde no tomas conciencia, o tomas sentido a tu vida, una autodirección y un compromiso. Esto le hace al ser humano generar motivación frente a qué, a las circunstancias que se van a presentar, como el sufrimiento, la culpa y la muerte. Sufrimiento: el ser humano puede sufrir varias cosas, enfermedades, pérdidas económicas, etc. Pero en el sufrimiento encontramos un propósito. Hay personas que sufren una enfermedad, sin embargo siguen todos los días. ¿Por qué? Porque le han encontrado un sentido al vivir. Por más que tienen una enfermedad que les causa sufrimiento, buscan una respuesta a ello. En el caso de la culpa, para Viktor Frankl podemos actuar de una forma: sentimos culpa de la acción que hemos hecho porque no es correcta, no es adecuada, pero esa culpa nos ayuda, nos impulsa, nos motiva a salir de ese error. Y la muerte, la sensación inmediata de que en cualquier momento podemos morir, nos invita a actuar de forma correcta, responsable y auténtica. A ver. Hasta aquí hemos analizado los conceptos con respecto al existencialismo y la logoterapia. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? A ver, la logoterapia, como aquella forma que los psicólogos tratan a los pacientes de darles un sentido a su vida, hablarles, aconsejarles, orientarles cuando no tienen a dónde ir, se sustenta en los principios de la filosofía existencial y llegamos a tres conclusiones. Primero, el concepto de la angustia, concepto que hemos realizado en Kierkegaard. A ver, el concepto de la angustia planteado por Kierkegaard se ve relacionado mucho con la logoterapia
debido a que la angustia es utilizada como un medio para encontrar el significado a la vida, el significado a la existencia. 2. La finitud o el concepto de muerte, el concepto que hemos explorado en Heidegger, impulsa al ser humano a vivir de forma auténtica, y el señor Frank lo utiliza también. La muerte es tomar conciencia de nuestra finitud, y al tomar conciencia de que tarde o temprano vamos a morir, hay que plantear o encontrar un sentido a la existencia. La muerte, o saber que la muerte se acerca, es como un sensor que nos dice, oye, actúa de esta forma. ¿Por qué? Porque la vida se puede acabar. Es como Viktor Frankl lo plantea, recogiendo el concepto de Heidegger. Y tercero, la libertad de elección. Sartre, al plantear el concepto de libertad y que el hombre crea su propio destino, que el señor Viktor Frankl va a utilizar, ¿no? O se puede ver una relación en que él también plantea que el ser humano tiene la capacidad de escoger, y puede escoger de dos formas, ¿no? De dos formas, una forma responsable o irresponsable. Por último, las recomendaciones. Con respecto al trabajo, se han visto que se puede ampliar con más fuentes bibliográficas o posteriormente con otros autores del existencialismo y con investigaciones clínicas, debido a que, como parte de los antecedentes y la investigación misma, nos hemos percatado de que la logoterapia tiene efectos clínicos, sí. Mejora a los pacientes, sí, a diversos pacientes oncológicos, sobre todo los que tienen cáncer. Hay investigaciones en nuestro país, sobre todo que ha hecho la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin embargo, no hay una investigación constante. Hay una investigación al inicio, pero no hay una investigación larga o prolongada que nos garantice el tema de la influencia de la logoterapia. Y también aplicar más fuentes bibliográficas, como explorar otras teorías o otros aspectos que Frank va utilizando o haciendo en conferencias. Y también plantearnos, ¿no?, de que el existencialismo es una corriente muy amplia, sin embargo ha habido ciertas limitaciones debido al marco teórico que hemos decidido escoger. Muchas gracias. Muy bien, luego de haber escuchado la exposición del aspirante al licenciado Robert Anaya con el tema Los fundamentos existencialistas de la logoterapia de Viktor Frankl, a continuación, luego de su exposición de 19 minutos, pasamos a lo que es la ronda de preguntas por parte de este jurado. Y damos pase a continuación al profesor adscrito al Departamento de Escuela de Filosofía, José Mauro, con las preguntas respectivas. Bien, gracias, señor presidente. En relación a Bachiller Anaya, yo quería hacer un par de preguntas. La primera pregunta tiene que ver con la relación psicología-filosofía. Tiene que ver con... Usted ciertamente está poniendo, digamos, sobre el tapete esta relación psicología-filosofía, pero que curiosamente en las facultades, tanto de San Marcos como la nuestra y en otras, no se realiza dicha vinculación tan fuertemente. Mi pregunta, en todo caso, sería cómo usted ha entrado por este camino, digamos, que ciertamente existe, pero que no es muy transitado en los medios filosóficos, ¿no? Generalmente se dice la filosofía por acá, la psicología por allá, pero usted realiza justamente este vínculo, ¿no? Entonces mi primera pregunta es
cómo así usted llega a esta vinculación de filosofía y psicología. Y una pregunta que me llama un poco la atención, en realidad, que le voy a hacer, ¿no? Cuando usted menciona el caso muy puntual de Abraham y del filósofo Kierkegaard, me llamó la atención que usted dice que Dios, entidad superior, le manda a Abraham realizar un crimen. Pero no nos dice que manda a realizar un crimen, pero no nos dice a quién manda a realizar un crimen. Una preguntita chiquita, ¿no? ¿Sabe usted a quién manda a realizar el crimen? Pero usted sabe a quién, a su hijo, eso, ¿no? Yo le preguntaría, aunque esto es un poco ya medio personal, pero un poco raro. ¿Usted tiene hijos? En el caso de tener un hijo, ¿usted cree que si se le aparece una voz divina y le dice mata al hijo, usted mataría al hijo? Esto es una pregunta complicadísima, ¿eh? O sea, que no es que mata a alguien, se mata a su familia, para empezar. Este encargo, que es además irracional, como bien usted ha dicho, me parece problemático para la psicología, pero también para la filosofía. Entonces yo le preguntaría cómo usted, digamos, buscaría una resolución, digamos, a este tema. Me parece que lo ha pasado, usted lo ha mencionado, pero me parece que no le ve todas las aristas que podría tener, ¿no? Yo personalmente me he planteado el caso más de una vez, y siempre ya en lo personal digo que si un ser superior, lo que sea, me mandara a hacer eso, yo lo mandaría a ese ser que yo. Pero eso es una cosa personal. Ya, gracias. Esa es la pregunta. Acá tengo. Muchas gracias por las preguntas, doctor Morda. Bueno, voy a responder la primera, ¿no? Con respecto a la relación filosofía y psicología, la historia de la psicología, tanto las escuelas que han existido, han cargado siempre un matiz en la filosofía. O sea, siempre había una influencia muy notoria. Sin irnos tan lejos, por ejemplo, el psicoanálisis tuvo su influencia en la teoría platónica de la división del alma. La teoría que plantea Freud del ello, el yo, superyo, es una clara referencia a este énfasis de la división del alma de Platón. Otras teorías, o otras escuelas, perdón, de la psicología también tienen sí o sí su base en la filosofía. O sea, hay una influencia previa antes. Otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo podríamos tener la influencia, por ejemplo, del funcionalismo, ¿no? Una escuela que surge a partir de los principios de William James. Y así ir mencionando, comentando que siempre ha habido un estrecho vínculo, una relación. Pero el problema radica, siento yo, de que por la parte más que nada científica, lamentablemente los científicos piden una investigación sólida, concisa, demostrable, cuantificable, medible, cosa que a veces la filosofía no puede aportar. Pero la forma en que yo planteo la filosofía siempre es esta, ¿no? El filósofo hace la pregunta y la ciencia quiere responderla de forma exacta, precisa, pero nace a partir de ahí. Aparte otro aspecto, ¿no? Toda ciencia tiene su base epistemológica. Sí o sí, toda ciencia manifiesta un principio epistemológico. Entonces, al menos en ese apartado, la filosofía siempre está por delante. La filosofía abre el camino, pero ya el que lo construye termina siendo la ciencia. Pero lamentablemente no existe una convergencia, ¿no? En la actualidad pareciera que o eres de ciencia o eres de filosofía, como usted comenta. No existe una relación interdisciplinaria, y pareciera que cada vez nos alejamos más de eso. Pareciera que más la filosofía se enreda en buscar sus mismos conceptos y seguir, y no más bien en buscar un lazo que complementaría o que profundizaría y que beneficiaría a ambos, tanto la filosofía como la ciencia. Y con respecto a la segunda pregunta, sí, ¿no? En el caso de Kierkegaard, ¿no? Plantea este caso de Abraham y con respecto a su hijo como algo absurdo, ¿no? Y que va fuera de las normas éticas. Y Kierkegaard lo plantea como un salto de fe porque no lo daría cualquiera, es irracional, es absurdo, nadie, digamos, lo haría, es impensado. Pero en eso consiste el salto de fe.
Porque si sabiéramos, o por ejemplo si Abraham supiera que va a ocurrir algo, como que lo detengan, no lo haría, no lo haría. Entonces es la incertidumbre de no saber qué ocurrirá. Claro, pero esto invita, es un llamado espiritual, es trascender, es salir de la vida finita, como dice Kierkegaard, a una vida infinita, rozar lo infinito. En el caso de Kierkegaard, al menos es un filósofo que todo lo que plantea le ha sucedido. Le ocurrió lo mismo, ¿no? Él tenía que, en este caso, decide terminar con su relación matrimonial, ¿no? Él ya se había comprometido, y luego de escribir su obra Temor y Temblor, va a la puerta de su pareja, ¿no? Y le dice que ya no van a estar juntos, y decide él adentrarse en la vida de la filosofía, o sea, no tener familia con la chica que tanto quería y tanto le agradaba, para adentrarse a este mundo, para trascender. Era un llamado que, como le comenté o solté, es algo irracional. Yo lo tenía todo, pero ¿por qué dejarlo todo? Por un llamado superior. Él dio su salto de fe y trascendió. En cierto aspecto, marcó una corriente nueva en la filosofía, dejándolo todo atrás. Pasó de la vida finita a una vida infinita, a un mundo infinito. Eso con respecto a las acotaciones, y agradezco mucho sus preguntas que han hecho un profundo matiz en esta sustentación. ¿Es conforme? Bien, pasamos a las preguntas a continuación del profesor adscrito al Departamento y Escuela de Filosofía, Luis Carrera. Gracias, Enrique. Mis preguntas son las siguientes, Jairo. Bueno, así como en la historia de la lógica han sido matemáticos los que han fundado las bases de la lógica, por lo que he investigado, y creo que tú también te has dado cuenta, en la historia de la psicología, los que han fundado las bases de la psicología como ciencia, no solamente han sido filósofos, sino también incluso médicos, ¿no? Y por eso, justo cuando se desarrolla la logoterapia a inicios del siglo XX, el psicoanálisis es quien lleva las banderas de la logoterapia, ¿no? Por eso la recomendación que yo te daría para tu tesis es que me expliques, por ejemplo, ahora, cuál es la motivación de la logoterapia de Frankl con la de Freud, por ejemplo. ¿Cuál sería su distinción? Y mi segunda pregunta es, por ejemplo, lo que me gustaría que te explayes mucho más en explicar, que lo mencionaste en la exposición también, es cómo se relaciona ese concepto de libertad y elección de Sartre con la logoterapia de Frankl. Y la última pregunta, que más es una curiosidad, porque tú sabes que en la psicología hay un montón de corrientes psicológicas, y por ejemplo hay una gran distinción entre el conductismo y el psicoanálisis, ¿no? Que es la que usa la logoterapia, ¿no? Pero, por ejemplo, un conductista o un filósofo de tendencia epistemológica te diría pues que no hay mucha evidencia científica para tomar como base la logoterapia, ¿no? Que por ejemplo de una experiencia personal que busca el sentido en el caso de Frankl, ¿cómo poder a partir de ahí poder generalizar, ¿no? Esas serían las tres preguntas que te puedo hacer sobre el trabajo, ¿no? Que está muy bueno porque justo refleja esa perspectiva que he tenido en la psicología, ¿no? Que en su desarrollo han sido médicos y filósofos los que han sentado las bases de esta ciencia que es la psicología. Eso sería todo. Muchas gracias, doctor Carrera. Agradezco también sus preguntas que está realizando sobre el tema. Eso sí, le pediría que tal vez me aclare algunas, o sea, las puedo mencionar, debido a que, como la explicación ocurre en mi mente, me puedo olvidar algún tipo de pregunta. Con respecto a la primera, ¿no? Ese vínculo entre filosofía y psicología, existen otras, todas las corrientes han tenido una influencia, como usted bien comenta, ¿no? Tanto en la medicina o como en la filosofía. La escuela, por ejemplo, funcionalista se basa en principios médicos, ¿no? El estudio del sistema nervioso, por ejemplo.
En el caso de la escuela Gestalt se encarga bajo los principios kantianos de la percepción, ¿no? La escuela Gestalt plantea la percepción, pero todo se basa en los principios kantianos con respecto a la realidad del fenómeno nómeno y las categorías a priori. Entonces, sí se plantea una relación directa entre ambas, ¿no? Sí ha habido. Y con esto también quiero responder la tercera pregunta, que es la que me recuerdo, con respecto a las bases epistemológicas. Lo que ocurre es que la logoterapia es una forma de tratar a los pacientes, sin embargo, para modificar la conducta, ¿no? El aspecto es modificar la conducta. Pero un conductista tiene un esquema simple y sencillo: estímulo y respuesta, estímulo y reacción. Pero ese es un enfoque que fue desfasado, o sea, fue dejado de utilizar, porque ahora utilizamos un nuevo enfoque, el enfoque cognitivo, que es un enfoque que plantea que el aprendizaje, la forma de aprender, implica elementos internos, o como se llama, organismo en la psicología. Le pongo un caso sencillo para explayar más esta parte, ¿no? Antes, si un niño se portaba mal, una forma conductista de solucionar el problema era aplicarle un castigo positivo. Le dabas un reglazo, un correazo y dejaba esa conducta. La conducta disminuía, el niño aprendía exactamente, ¿no? Se puede medir, se puede cuantificar, hay bases epistemológicas, exacto. Pero el enfoque cognitivo plantea una cosa distinta. ¿Por qué en vez de golpear al niño, por qué no le hablas? El niño podría entender, tiene mente, tiene inteligencia. Claro, el enfoque cognitivo no se basa en que el aprendizaje es algo concreto, medible, sino algo más interior, reflexivo. Entonces la logoterapia más se asocia a este aspecto. No es una terapia de cambio conductual radical donde vas a ver un efecto donde si aplico A, B, C, doy resultado. No. Aquí es un proceso, como su nombre lo dice, terapéutico. Vamos a ir viendo, relacionando. Puede que una persona en menos tiempo asocie el sentido de la vida, otro en más tiempo. No hay una regla. En eso consiste la logoterapia. Entonces tiene esa versatilidad. Claro, algunos dirían, pero no, es una base epistemológica que puede carecer de esto, pero es lo que los psicólogos utilizan en la actualidad. Es lo que utilizan cuando hay casos muy extremos, como el caso del cáncer, ¿no? Que una persona que diga que tienes cáncer y tu vida se va a cortar, el único que entra a tallar para darle una terapia, ¿no? Es justamente esto, que es el sentido de existir, la logoterapia misma. Y la segunda pregunta, si no me equivoco, era con respecto a Freud, ¿cierto? Si lo puedo volver a repetir la segunda pregunta. Sí, ¿cuál era la distinción entre la logoterapia de Frankl y la de Freud? Sí, muchas gracias. Con respecto a Freud, Freud plantea, bueno, vamos a enfocarnos, ¿no? Que Sigmund Freud va a ser el maestro tanto de Viktor Frankl y de otros jóvenes freudianos, pues, ¿no? En el caso de Viktor Frankl, su gran diferencia con Freud es que Freud va a basarse en aspectos sexuales. Para Freud, el ser humano tiene una libido, una energía sexual, y que esta energía va cambiando a lo largo de su vida. Y a medida que va pasando su vida, el ser humano va sintiendo diferentes placeres en diferentes partes del cuerpo. Y si el ser humano no logra satisfacer, genera una fijación, un trauma, una alteración. Y otro aspecto, ¿no? Su estructura interna de Freud plantea que el ser humano va a estar luchando entre el yo, el ego y el superyo, entre hacer las normas o hacerle caso a los instintos. Y para esto estructura mecanismos de defensa. Sin embargo, lo importante, donde voy a marcar la diferencia luego de esta explicación, es que para Freud son etapas que se van a seguir. En la vida te va a pasar esto a tal edad, la etapa oral. De esto a esta edad te va a ocurrir esto. De esta edad a esta edad te da el síndrome de Edipo. O sea, él plantea una estructura para todos los seres humanos. En el caso de otros autores similares a Freud, por ejemplo, uno de sus discípulos más famosos, Erik Erikson, plantea de que también pasamos problemas sociales, desde que nacemos hasta la etapa adulta, ¿no? Pero todos los psicoanalistas plantean estructuras a nuestra edad. Por ejemplo, a la edad de 40 a 60, pasamos el conflicto de la generatividad versus el estancamiento. Queremos aportar ideas, queremos aportar a otros, o sentimos que nuestra vida no tiene una realización. Pero eso ocurre de los 40 a 60.
Cuando eres adolescente, de los 11 a los 20, buscas, en este caso, encajar, ¿no? Buscas en qué rol perteneces, lo que se llama la identidad de roles, ¿no? Es por eso que el adolescente busca en esa etapa dónde encajar. Pero todos ellos plantean una estructura fija y todos motivados bajo algo: el placer, el poder. En cambio, la logoterapia de Viktor Frankl se aleja de todo eso, se aparta de todo ello, porque el ser humano no lo busca el placer, porque ¿qué pasaría cuando no lo tenga? No busca el poder, porque si no lo tiene, entonces más bien cada ser humano va construyendo. No hay etapas fijas críticas, porque pueden ocurrir en cualquier momento, a diferencia de todos los psicoanalistas o descendientes de ellos, como Viktor Frankl, que plantean que no hay etapas fijas, sino que son movibles. Con respecto a la pregunta, ¿no? Y es muy interesante porque habla un matiz distinto a los planteamientos que se han realizado. Gracias. ¿Es conforme con las respuestas, profesor Terrero? Sí. Bien. A ver, señor Robert Anaya. Ha expuesto bastante bien vuestra tesis. No obstante, una observación que le hice ya al inicio de la misma, ¿no? Hay que tener cuidado con los conectores gramaticales para no repetirlos continuamente a lo largo de un párrafo, incluso. Eso es uno. Dos, con respecto, esta es una cuestión formal, ¿no? Pero vayamos a la cuestión de fondo. Dos cuestiones a comentar y de cada una de ellas sale una pregunta. Estamos completamente de acuerdo, ¿sí? Y no solamente es el acuerdo, sino que es una cuestión de revisión histórica, ¿no? La filosofía es madre de muchas ciencias y una de ellas es la psicología. Cuando uno revisa un texto de psicología y da cuenta de cómo conoce el ser humano, y esa posición que toman los psicólogos, ¿no? Cuando redactan su texto, ¿no? Una cabeza por aquí, el ser humano, un objeto por aquí, y después te hacen la alusión de cómo se conoce, y toda esa frases y versos que te ponen con respecto al conocimiento del ser humano, netamente sale de Hume y de Kant, ¿no? Entonces, estamos completamente de acuerdo con respecto a ello, ¿no? Que muchas cosas de la filosofía la toma la psicología y muchas veces ni siquiera ni crédito le dan a la filosofía. Eso es una cosa bastante increíble, ¿no? Y así con respecto a varias ciencias, ¿eh? Eso es lo que normalmente termina ocurriendo. ¿Y eso por qué? Porque vayamos a hacer una analogía, ¿no? Nace precisamente una plantita, desde sus raíces se asoma a la superficie, crecen sus ramas, sus hojas, sale el fruto, y bueno, y los de ciencia prácticamente únicamente se apoderan del fruto y dan cuenta de cómo hacer que éste mejore y cómo sacar mejor el fruto y así. Pero no se dan cuenta de dónde ha salido el mismo, ¿no? Las raíces vienen a ser la función de la filosofía y en el caso del fruto viene a ser la función de la ciencia. Ahora, esto abre la siguiente posibilidad, que muchos de los científicos, en este caso psicólogos, únicamente van hacia lo que es el fruto, pero no van hacia el fundamento mismo. Eso trae consigo ya un problema, ¿no? Es como revisar las cuestiones secundarias, más no primarias o fundamentos mismos, ¿no? Eso abre una pregunta o una interrogante. A eso sumarle lo siguiente. Usted ha mencionado que muchos filósofos existencialistas han contribuido para esta cuestión de la logoterapia. Sí, en efecto. Pero hay determinados precursores del existencialismo. Estamos hablando de Schopenhauer y Nietzsche, que junto con Kierkegaard, filósofo que usted ha mencionado, han hecho posible, son precursores de lo que viene a ser el existencialismo. Es decir, son los que terminan fundamentando esta cuestión existencialista. La pregunta que ahí cae de más duro es
¿por qué no tomar a los otros dos? Es decir, Schopenhauer y Nietzsche. Yo sé que las cuestiones son de respuesta, entre comillas, obvia, pero nos gustaría que en principio nos ilustre con respecto a ello, a este jurado y al amable público que ahora nos acompaña. Eso es uno. Una segunda cuestión. Siguiente. La filosofía como terapia, ¿no es cierto? Logoterapia sí, pero la filosofía finalmente como terapia. Bien. Esto ayuda, contribuye al ser humano en la cuestión de su existencia, en la cuestión de sondar por la vida, por supuesto que sí. Lo encontramos incluso desde más atrás de lo que usted ha estado mencionando, porque básicamente menciona cosas del siglo XIX hacia adelante. Pero si vamos y echamos la mirada hacia atrás, encontramos buenos filósofos que han terminado, pensadores, que han terminado haciendo posible determinadas frases y que han sido motivadoras a través del tiempo, y que muchos, denominados como coachings o denominados como maestros de estas personas que se presentan frente al público y son motivadores o cosas de ese tipo, han terminado sacando de lo que vienen a ser estos llamados filósofos clásicos. Por ejemplo, frases como: la suerte no existe, lo que existe es la preparación del ser humano y que producto de ello se topa con la oportunidad y a partir de ahí se le hace placentera la vida. Es en el caso de alguien que se prepara en un determinado lugar bajo una determinada profesión y de repente termina, pasan 2 o 3 años y de repente justo llega el trabajo oportuno para él. Eso precisamente es lo de ser. O por ejemplo cuestiones como las siguientes, ¿no? Cuando se hace distinción a una persona que no entiende por qué le va mal por la vida. Y la cuestión es simple, ¿no? El destino conduce a los que se someten y arrastra a los que se resisten. También es una frase latina. Algunos se la adjudican a Séneca. Entonces hay varias frases de los filósofos latinos que hace posible motivar a un ser humano y le hace posible entender precisamente la vida del mismo. Yo creo que esto también tendría que estar dentro de las recomendaciones. Y sobre la base de esto viene una segunda pregunta. Si usted tuviese una persona con problemas, no de enfermedad, sino llamémosla así, como se dice siempre, ¿no? Problemas existenciales. No saber qué hacer con la vida, o de repente un determinado profesional que tiene una determinada profesión ya, que incluso tiene un trabajo, pero que incluso esa persona termina no estando contento con lo que tiene. La cuestión y pregunta segunda es simple, ¿no? ¿Qué usted le aconsejaría, le recomendaría desde la logoterapia en este caso? Esas son mi par de preguntas. Muchas gracias, doctor Sanemo, con respecto a las preguntas. Vamos a responder la primera, ¿no? La forma en que hemos abordado metodológicamente estos autores ha sido porque ha habido una consonancia con respecto a lo que plantean y con respecto a lo mismo que plantea Víctor Frank. Aparte, por un tema histórico, ambas corrientes, lo que plantea Víctor Frank, están muy ligadas a su época. ¿Por qué descartamos el tema del nihilismo y la propuesta de Schopenhauer, ¿no? Perdón, lo de Nietzsche? Por eso mismo, ¿no? El nihilismo conduce o podría conducir a cierto error que no se liga a los conceptos de la logoterapia. El caer en ese vacío donde no existan reglas o patrones universales podría introducir al ser humano a un precipicio mucho más oscuro. El primer aspecto, ¿no? Por eso no se escogió el nihilismo. Es como, por ejemplo, no escoger a la corriente estoica, ¿no? Pero ¿por qué no el estoicismo? Si también habla de seguir, avanzar, pero es que el estoicismo tiene un punto, el destino, aceptar el destino. Entonces, la metodología que utilizamos fue agarrar a los existencialistas selectivamente, como no agarramos a Simone de Beauvoir u otros autores, porque van a ver otros aspectos, van a ver el existencialismo de otra manera. Incluso los mismos
autores que hemos propuesto ven el existencialismo, pero cada quien tiene su matiz. Kierkegaard se acerca a la parte cristiana. En el caso de Sartre es ateo, por ejemplo. Pero ¿qué hemos querido recoger? El fundamento, la parte matriz sin desviarnos. En el caso de Schopenhauer, el aspecto de la voluntad que nos manipula, ¿no? Nos hace plantear deseos para que pueda existir y representarse. Entonces, son aspectos metodológicos que no entrarían, o conceptos que al menos se han podido descartar en la primera pregunta, ¿no? Y con respecto a la segunda, lo que ocurre es que la filosofía puede dar consejos, sí, puede apoyar, puede aportar, pero no tenemos una forma de abordar los problemas. No existe. Salvo en algún momento hubieron autores que sí lo plantearon. Recordar que la filosofía le da el nombre, ¿no?, a la misma psicología, desde Aristóteles con su tratado Peripsique, pero, por ejemplo, en el caso de los estoicos o los hedonísticos, que plantean, en el caso hedonístico, los Pirrón, por ejemplo, ¿no?, el tetrafármaco, remedios para la mente, no tenerle miedo a la muerte es inevitable. ¿Por qué tendrías miedo a la muerte? Al dolor, por ejemplo, ¿no? El dolor es fácil de soportar. Entonces, como que hubo formas de tratar. Pero en el caso de la logoterapia, ¿por qué no podemos nosotros, o por qué el filósofo no podría, o por ejemplo, por qué yo tendría un impedimento? Porque en la psicología aprenden ciertas técnicas de intervención, cómo abordar al paciente, o a veces nuestra filosofía marcada podría romper con esa forma de tratar al individuo. El ejemplo, ¿qué pasaría si yo fuera nietzscheano y que tal vez lo ha ido mal, ¿no?, un seguidor de Nietzsche, y agarro el concepto de el concepto, esta frase donde explica que el hombre superior tendría que existir frente al hombre ordinario, común? Muerta a los débiles, esa es la frase que quería recordar de Nietzsche, ¿no? Muerta a los débiles. ¿Qué pasaría si yo agarro y abordo a una persona bajo este enfoque, ¿no? O mis pensamientos o mi postura filosófica le trate de dar un sentido a la vida de otra persona? Va a haber un grave error, no va a haber un grave error, un grave conflicto, un grave problema. Sin embargo, la logoterapia tiene una estructura. Entonces, seguimos esa estructura, o se va a seguir esa estructura, una forma de intervenir frente a la filosofía que no la tiene, no tiene esa forma de cómo intervenir, cómo tratar los casos. No sistematizamos en ese enfoque de los casos que estamos haciendo, ¿no? Entonces no ha habido ese aporte, al menos desde mi perspectiva. Sin embargo, sí considero que es fundamental que encontremos una forma de que la filosofía sea más práctica, de una u otra forma. Y con respecto al aspecto del marco metodológico de la redacción, sí se ha hecho una revisión que se va a mejorar diversos aspectos debido a los errores que han habido de una primera versión de esta tesis, ¿no? Pero todas las sugerencias se van a ser modificadas para la próxima, ¿no?, versión de esta tesis que se va a realizar. Muchas gracias. Bien, solamente que la cuestión teórica, en el caso de tetrafármacos no es de Pirrón, ¿no? Es de Epicuro, correcto. Sí, entiendo los nervios y todo bien, pero está bien. Gracias por vuestra respuesta. Y a continuación pasamos a lo siguiente, a lo que es el acuerdo. De parte de lo que viene a ser el jurado, vamos a deliberar con respecto a la sustentación del señor Robert Anaya. Invitamos al señor Robert Anaya a pasar afuera de la sala junto con el público presente. Por favor, tenemos que deliberar. Muchas gracias. Ya está. Muy bien. Muy bien. Ya estamos otra vez aquí, después de la deliberación.
el acuerdo aquí entre los jurados y vamos a pasar a dar lectura de ello a continuación. Acta sustentación de título profesional. En la ciudad de Lima, siendo 9 horas del lunes 25 de agosto del año 2025, se realizó el acto académico de sustentación de título profesional en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal, dando cumplimiento a lo dispuesto en la resolución rectoral número 7422-2020 CU-UNFB de fecha 24 de julio de 2020, en presencia de los miembros del jurado, quienes habla Jorge Enrique Zarango Zárate, y también quien me acompaña hacia el lado derecho, José Gabriel Eduardo Madurdo Alba, y al lado izquierdo, Jorge Luis Carrero Honores. Se da inicio en acto público la sustentación de título profesional por la modalidad de tesis, en la que don Anaya Quiñoca Robert Jairo expuso la tesis Los fundamentos existencialistas de la logoterapia de Víctor Frank, para obtener el título profesional de licenciado en filosofía. Su asesor fue el doctor Rafael Félix Mora Ramírez. Concluida la exposición y sueltas las cuestiones de orden técnico profesional formuladas por los miembros del jurado y efectuadas por las calificaciones, el postulante al título obtuvo el siguiente resultado: aprobado por unanimidad, en fe de lo cual se asienta el acta que firman los señores miembros del jurado, y ya hemos mencionado los nombres, el asesor, del cual también hemos mencionado el nombre, y el jefe de oficina de grados y gestión del egresado, Magíster Alejandro Zulcagoma Garro. Bueno, a continuación le hacemos entrega a la medalla por su logro obtenido al ya licenciado Robert Jairo Anaya Quiñoca, y también hacemos el juramento de honor respectivo. Y a continuación lo siguiente. Señor Robert Jairo Anaya Quiñoca, jura por Dios, la patria y estos santos evangelios cumplir fiel y eficazmente con las funciones y obligaciones de licenciado que la Universidad Nacional Federico Villarreal le confiere en nombre de la nación. Yo, Robert Jairo Anaya Quiñoca, al abrazar por mi libre y espontánea voluntad la profesión de filósofo como expresión pública de mi compromiso consciente con exigencias propias de las humanidades y las responsabilidades que ello conlleva con la nación, juro por Dios, la patria y la constitución política del Perú cumplir con fidelidad los principios y fines democráticos de la sociedad peruana y hacer realidad el desarrollo integral de la persona humana, fin supremo del Estado. Si así fue, que Dios, la patria y la universidad lo premie, si no lo demanda. Muchas gracias. Gracias. A continuación pasamos a las fotos por Con los jurados y luego con nosotros. Yo por jurado solo. Me asusté, ¿ah? Me asusté. Sí, parecía corazón, ¿no? No, yo también el corazón es. Yo creo que es mejor. Me la va a hacer una apoyada, pero implementaria.
está. Ahora conmigo. Dijiste la jefa, muy bien. ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? La representación de la escuela. También falta que le ha facilitado todos los libros. Bueno, ya se cumplió la labor. Salen los filósofos de cuentagotas, pero salen.